Check Company presenta el homenaje del caballero del deporte, Mario Camposeco. Mario Camposeco fue hermano de mi papá. Yo soy hija de Arnoldo Camposeco López. Soy la más pequeña de 5 hijos. Mi papá pues nos comentaba siempre que ellos desde pequeños jugaban mucho al fútbol. Era el deporte de sus amores. Iban al colegio y cuando regresaban del colegio, ahí sí que lo primero que hacían era ponerse a jugar hasta ya entrada la noche. Y ellos fueron muy unidos, siempre andaban a todos lados que iba Mario, se llevaba a mi papá. Y pues compartieron muchos momentos, toda su infancia, eran demasiado unidos y los dos jugaban mucho, pues les gustaba mucho el fútbol y tanto es así que siempre pues que formaron juntos, se podría decir, el equipo del Xelajú. Y ellos, me contaba mi papá que Mario era muy bromista y le gustaba hacerle muchas bromas a mi papá. Pero ellos sí, siempre andaban juntos. El día que Mario falleció para mi papá fue un golpe muy duro porque Mario era su hermano, era su amigo, eran compañeros de equipo y para mi papá fue un golpe muy, muy duro. A él le costó mucho superar la muerte de Mario y él dejó un gran vacío en mi papá, pero las enseñanzas que le dejó Mario, pues para él fueron muy, muy grandes. Mario, aparte pues de ser su hermano y ser su amigo, en cierto momento cuando ellos se quedaron huérfanos de padre, Mario tomó el rol de papá para ellos. Él los corregía, él los orientaba y los guiaba y los corregía. Yo también quisiera contarles para que vean hasta dónde el cariño de mi esposo era para Mario, que lo difundió a su esposa. Y ella fue para nosotros la amiga, la consejera, y yo la sentía como mi hermana mayor. Y así fue como nosotros nos conocimos con mi esposo, que fuimos prácticamente como 9 años amigos. Y al 9º año me dijo: Corina, yo quiero casarme con usted. Y yo me quedé asombrada porque él sabía que yo incluso había tenido novios, estando él de mi amigo, él los conocía. Entonces yo le dije: yo le comparto lo que yo sé, lo que usted sabe de mí, y aún así quiere casarse conmigo. Sí, me dijo, yo la quiero desde un principio. Así es que por eso nos casamos. Pero desde que nos casamos, la Yola tomó parte de nuestra familia. Y mi suegra, que toda la vida la quiso como su nuera preferida, se me figura a mí por el recuerdo de su hijo, que amaba a sus nietos entrañablemente. Y lo que más recuerdo yo de la familia de ellos es que mi suegra, para el 6 de agosto, que es el cumpleaños de Mario, ella en Guatemala estaba 3, 4 días antes, porque ese día venía con flores preciosas. Ella no se conformaba con las de aquí, las iba a buscar a Guatemala para traer aquellas flores bellas que con eso le demostraba a su hijo su amor
y ahí se juntaban con la Yolita en el cementerio y volvían a tener otra vez el mismo dolor que habían sentido para ese día 17 de junio. Y hasta la fecha, mis hijos los quieren como hermanos a estos niños. A la Xuxita la conocí yo como de 8 años. Y a la Normita nunca le decimos su nombre completo. Ella se llama Gilda Aida, pero nosotros nunca le dijimos Norma, sino la Normita. La Normita. A Marielena nunca le dijimos Marielena, sino la Xuxita, hasta la fecha, que es madrina de mi hija. Y Marito, que hasta ya grandote toda la vida le decimos Marito, porque así le decían ellos, mis suegros, así les decían. Así es que con esto quiero yo también indicarles a Xuxa y a la Normita y a Mario el gran cariño que yo le tuve a la Yola y que ellos son testigos. El día 17 de junio, el año que ella murió, ese mes, yo fui a dejarle unos tamalitos que siempre los hacía por el cumpleaños de mi hijo, que era su ahijado. Y le dije, y ahorita le traje unos sus tamalitos. Ay, Cori, me dijo, no se le olvide que hoy es el aniversario de Mario. Ella ya estaba en cama. Sí, Yolita, le dije, y también el cumpleaños de Juan Carlos, por eso le traigo sus tamalitos. Pero que no se le olvide que hoy es el aniversario de Mario. No, le dije, no se me olvida. Si yo el cumpleaños de todos ellos lo sé y todos los años los recuerdo con mucho cariño. Y también quiero contar que tuve tal vez la coincidencia de que yo trabajaba en Totonicapán, pero me trasladaron aquí en el mes de mayo. Y cuando yo llegué, me dijo el profesor de canto, Señor, me dijo, me alista a sus alumnos porque mañana van a cantar el himno nacional en un acto que se le va a hacer a Mario Camposeco. Entonces yo me reí, le dije, ¿de veras? Le dije, sí, porque él cumple 50 años, me dijo, y le van a develar una plaqueta en la casa donde nació. No sé si saben dónde nació, pero él nació en la salida de Almolonca, cerca de la Logia Fénix. Ahí está aún la plaqueta. Entonces yo me sentí tan feliz porque dije, no lo conocí, pero todavía a sus 50 años yo estoy relacionándome con él por medio de los actos que se llevaron a cabo ese día, que en ese tiempo era alcalde Diego López de León y él fue el que le hizo el homenaje, estando presente la Yolita y no sé si la Xuxita o la Normita estuvieron con ella. Así es que para mí fue mucho gusto el haber convivido con ellos a través de Mario, a través del cariño de mi esposo para con ellos. Saludos cariñosos a toda la audiencia, para ustedes, Lidia Camposeco. Continuando con el deseo que tienen las personas y mis sobrinos, hijos de Mario, de saber algo de su papá, paso a indicarles cómo fue que nació el equipo Xelajú. Según yo supe y según yo me informé y tuve oportunidad de ver, mi hermano fue llamado para el equipo Germania, para que jugara con ellos. Pero el equipo Germania de primera división, Mario había jugado solo en segunda división. Y dijo que estaba muy triste porque su equipo de segunda división estaba formado por un grupo que se pusieron muy tristes cuando él les contó que lo llamaban del Germania. Entonces nos dijo, ay, vieran que estoy triste. Y nos contó por qué. Y le digo yo, ¿cómo va a estar triste? Si lo llaman de un buen equipo y de primera división, a usted lo están llamando. Por algo será el que se va a superar es usted. Ingresó así al equipo Germania. Ellos siguieron jugando como Germania y Mario también.
pero resulta que el equipo ya estaba, digamos, en decadencia porque muchos se estaban retirando. Y le encargaban a Mario que buscara jugadores jóvenes para que integraran un equipo. No le dijeron si el mismo Germania o si le iban a cambiar nombre, nada. Entonces él buscó elementos más o menos apropiados para formar el equipo. Y así fue como le pusieron por primera vez ADIX, que quería decir Asociación Deportiva Independiente Xelajú. Con ese nombre jugó varios años Mario y el equipo también. No se llamaba solo Xelajú. ¿Quiénes le habían puesto eso? Eso sí no sé. Pues supongo que había alguna directiva quienes habían dispuesto. Después resultó que le quitaron todo lo demás y dejaron solamente al equipo Xelajú. Lo único que sí sé fue que Mario es uno de los fundadores del Xelajú y todos los que principiaron a jugar con el Xelajú son fundadores, no solo él. Ni fue idea de él solamente, me imagino. Entonces, lo que sí sé fue que él fue nombrado capitán. Poco a poco fue entrenador y después director técnico porque él se encargaba de todo el equipo. No había un entrenador aparte, no había un director técnico, no habían más elementos. Él tenía a su cargo todo. Con decirles que cuando iban a jugar, él se encargaba de arreglar las pelotas. Las pelotas no eran como están ahora, unas pelotas muy bonitas y suaves. Esas eran unas pelotas de puro cuero que necesitaban una vejiga para inflarla y darle la forma a la pelota. Luego, asegurar bien esa vejiga, cerrar la pelota y que quedara redonda y tomara su peso. Eso lo hacía mi hermano. Además, cuando estaba lloviendo o suponía que había llovido y que el césped estaba mojado, en la noche nos poníamos, porque yo lo ayudaba, a echarle cebo. Compraba unas candelas de cebo y le echábamos cebo a la pelota para que con el agua que estaba en el césped no se pusiera más pesada. Y él se encargaba pues de todo. El primer equipo, Xelajú, también él se preocupó por el uniforme. Y en casa de mi mamá se cosió el primer uniforme. Fue de satín rojo la camisola y de satín azul la pantaloneta. Eso es lo que yo sé. Mi hermano siguió jugando muchos años más, de ahí hasta que el Señor se lo llevó. Jugó en el Xelajú y respondía a él por todo. Entonces se preocupó por todo lo que al equipo le hacía falta. Si había una directiva, yo nunca supe quiénes eran los directivos. Pero posiblemente sí había, porque a veces decía voy a ir a sesión. Quiere decir que sí había una directiva. Solo recuerdo también que nombraba a don Betío Rodas, no sé qué, si todavía está, si él tenía algún historial del Xelajú, eso no me consta. Pero sí que había una directiva. Entonces, mi hermano era encargado de todo. Poco a poco fueron ingresando mis hermanos. Arnoldo
jugó también todo el tiempo que pudo, porque después de que Mario falleció, él fue encargado de Xelajú. Él era el capitán, él era el entrenador y sustituyó a mi hermano en todo lo que él hacía. Hasta que en no sé qué fecha dispusieron traer un entrenador tico de apellido Chávez Lizano. Entonces ya mi hermano se quedó solo jugando y también jugaba mi hermano pequeño Jaime. Él tenía 16 años cuando ingresó a Xelajú. Todavía jugaba Mario. Cuando fueron a jugar a México, a Coatzacoalcos, se fueron los tres jugando, Arnoldo, Mario, Arnoldo y Jaime. En México se quedaron sorprendidos de ver que tres hermanos jugaban en la delantera del equipo y no lo hacían mal, jugaban muy bien. Les propusieron quedarse en México, pero Mario les dijo que tenía mucha responsabilidad de su equipo en Quetzaltenango y que por eso no se podían quedar. Luego, mi hermano no solo jugó fútbol y no solo perteneció al equipo Xelajú, él organizó un equipo de básquetbol que lo llamó Excelsior. ¿Por qué se llamó Excelsior? Porque don Juanito Gutiérrez, el papá de todos los Gutiérrez, dueños del Pueblo Campero, le ofreció ayudarlo en su equipo y por eso le llamó Excelsior, que así se llamaba una fábrica que él puso para sacar harina de trigo. Entonces, por eso se llamó Excelsior. Fue un equipo que jugaba muy bien. Yo recuerdo que a la capital llegó un equipo estadounidense y ganó todos los encuentros que tuvo. Pero llegó a jugar al Quetzaltenango contra el Excelsior y perdieron. Eso quería decir, pues, que tenían un buen equipo de básquetbol. Ese equipo sí ya no continuó porque nadie se hizo cargo cuando mi hermano falleció. Entonces, hablando del Xelajú, continuaron participando con Chávez Lizano y poco a poco Arnoldo y Jaime siguieron jugando y después se retiraron. Debo contar también que mi esposo formó parte del Xelajú. Eran tres amigos: Tito Illescas, hermano de Maco Illescas, Nicolás Benítez y Mario Dimas Rubio. Mario Dimas Rubio era el portero, Tito Illescas y Nicolás eran los defensas. Mario y él y Tito y Nicolás jugaron varios años. Mi esposo Mario Lima ya no pudo continuar formando parte del equipo porque él formó su equipo que le llamó San Lorenzo. Le llamó San Lorenzo porque simpatizaba mucho con el San Lorenzo de Almagro de Argentina. El uniforme lo puso parecido y entonces con él siguió jugando. Una vez le dijo a Mario: ay, mira, no voy a poder jugar el domingo con ustedes, les tocaba jugar. ¿Por qué? Le dijo Mario, mi hermano. Porque fíjate que tengo que jugar con mi equipo y que ya no va a poder seguir jugando así. No te preocupes, le dijo Mario, yo voy a jugar de portero. ¿De veras? Le dijo él. Sí. Y efectivamente, ese partido lo jugó mi hermano de portero. Bueno, a mi mamá, su nombre era Herminia
López de Camposeco. Mi papá se llamaba Marcelo López, o Marcelo Eladio Camposeco Díaz. Él era telegrafista y ganó un concierto o un concurso nacional de telegrafía que hizo el presidente Jorge Ubico. Tenía un diploma, entonces Ubico lo trasladó aquí a Guatemala para tenerlo cerca, porque como era buen telegrafista, entonces lo quería tener aquí a sus órdenes y todo. Cuando él falleció, me acuerdo yo estaba muy pequeño, tal vez tendría unos 4 años. Mi papá nos había mandado a traer a Quetzaltenango porque él nos quería tener aquí en la casa. Y ahí estaba yo cuando llegó un mensajero del hospital militar en el cual fue a indicar que mi padre había muerto. Yo estaba muy pequeño y me fijé que mi hermana Lidia sí lo sintió mucho porque empezó a llorar, y mis hermanos también. El día que mi tío Mario falleció, me contaba mi papá que ese día, después del partido, cuando le ganaron a Comunicaciones 3-0, los 3 goles anotados por Mario, mi papá se fue, después del partido, se fue a la casa con mi mamá. No se fue con los demás integrantes del equipo, sino que se fue para la casa, porque había quedado con mi mamá de ir a hacer una visita esa tarde. Entonces fue él a la casa y fue por mi mamá y mis 2 hermanos mayores, Roberto y Alfredo. Y iban ellos camino a la casa a hacer la visita, cuando Carlos Molina los encontró en la calle, y él fue el que le dio la noticia a mi papá, pues a ellos. Y entonces mi papá se fue con Carlos al anfiteatro, porque ya Mario ya estaba en el anfiteatro y habían llevado el cuerpo ahí. Y mi mamá se regresó con mis hermanos a la casa. Entonces, cuando mi papá cuenta que ya llegó al cementerio, mi papá quiso entrar al anfiteatro a ver a Mario. Y Carlos le dijo, no entras a ver a tu hermano. Entonces, él pues ya no lo vio, ya solo posteriormente pues él cuenta que ya no lo pudo ver, no lo dejaron verlo. Y pues ya solo regresaron ellos pues mi papá regresó a la casa donde vivía su mamá y la tía Lidia, y ahí esperaron a que llegara la mamá Mina para ya poder llevarla al lugar donde ya estaban velando a Mario. Eso es lo que mi papá me contaba. Y él me decía que era impresionante ver la iglesia, cómo estaba abarrotada de personas
que llegaron a la misa que se ofició ese día, y que las calles de Quetzaltenango, desde el parque hasta el cementerio, estaban abarrotadas de personas esperando ver pasar el cadáver de Mario. Eso era lo que mi papá nos contaba. El homenaje del caballero del deporte, Mario Camposeco.